A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa A la Intemperie. Y Aldo Rosado Tuero y Dionisio Latorre estamos con ustedes y hoy es un día que yo quisiera aprovechar este tiempo, aunque sea unos minutos, para felicitar a Aldo por la entrevista que le hizo la escritora Zoe Valdés. Y una buena entrevista y sobre todo unas buenas respuestas, que las entrevistas buenas son buenas de verdad cuando hay buenas respuestas. Felicidades por esa entrevista y por la respuesta que diste, por supuesto. Gracias y aprovecho para agradecer a Zoe esa oportunidad que me dio. Pero tengo que decir algo que no va en detrimento del gran trabajo que hizo Zoe, sino en mi yo interno. A veces me sentí un poco mal porque recibí una avalancha de emails y de llamadas telefónicas felicitándome y poniéndome como un héroe. Y me sentí mal porque es que en Miami y en sus alrededores hay tanto héroe anónimo que ha hecho 10 veces más que lo que he hecho yo y que nadie conoce. Porque es bueno que se diga que habemos un grupo de gente que por ser la cabeza o por ser los que dábamos la cara de ciertas acciones y de ciertas cosas, estamos catalogados por alguna gente como héroe. Yo nunca me he sentido un héroe. Yo creo que yo he cumplido mi deber sencilla y naturalmente como mandaba el apóstol. Pero no es bueno que se olvide a esa pléyade de héroes con el que usted se encuentra todos los días en Miami sin darse cuenta. A ver si usted aquí, el hombre que le corta el patio, es un guajiro cubano que estuvo alzado en el Escambray y cumplió 22 años, que conoció a los héroes que murieron peleando. Yo me he encontrado en un nursery en que iba a comprar una planta, un señor que hemos comenzado a hablar y de repente yo estaba alzado con campitos en los llanos de Matanza y después he averiguado con compañeros míos y efectivamente ese señor estuvo peleando en los llanos y después cumplió 20 y pico de años y aquí es un pobre hombre o un rico hombre, porque está bien, con un trabajo digno, pero nadie sabe lo que ha hecho y Miami está lleno de héroes de esta clase. Yo podría citar ejemplos, por ejemplo, el pescador de Caibarien, Antoñico Liceño, Antonio Rodríguez Quesada, que sirvió durante toda su vida a 1000 expediciones hacia Cuba, que fue el práctico de la costa norte, desde barcos de la CIA hasta grupos independientes, que nunca cobró por hacer eso y que tanto nos ayudó. Eso es uno de los héroes anónimos que no se conocen. Y así podríamos decir, hablar de un primo mío, Manuel de la Cruz Urbay, que cumplió varios años también en la cárcel por ser uno de los enlaces con la guerrilla de Arnoldo Martínez en el norte de las villas. Y así podría, no quiero dar nombres porque son tantos que ofendería a los otros, pero es increíble porque da la casualidad que los que salimos a las cámaras, que los que hablamos por radio, que los que hacemos declaraciones, somos los que aparecemos como héroes, pero los que han hecho 3 veces más que nosotros calladamente no aparecen como héroes. Por ejemplo, yo podría decir que cuando yo dirigía el movimiento de terroristas cristianos, la operación Castigo dentro de la guerra por los caminos del mundo, pues se conoció finalmente cuando cayó preso en México a Henry Agüero porque era el jefe de los comandos, pero no se conocieron otras personas que estaban con él y por las que él cayó preso haciendo lo que ellos escaparan. Y no se conocieron porque no podían decirse sus nombres. Y todavía hay algunos de esos héroes que están en vivo y no pueden decirse sus nombres, pero yo puedo decir ahora, hoy, porque ya están muertos, el nombre de 3 personas. Por ejemplo, yo podría citar que participaron en todas aquellas operaciones a Pablo Castellón, que fue es paracaidista de la Brigada 2506, o a Gregorio del Campo y del Valle, un español criado en Cuba, que nos sirvió magníficamente y que luchó muchísimo, o a Raulito Hernández, también brigadista, ya muerto. Esos 3 participaron y por eso hoy yo, en vez de traer
el botón del Colegio de Periodistas, he traído insignia, que era la que representaba al movimiento nacionalista cristiano, porque en un aniversario de la fundación de ese movimiento, mi esposa, junto con un grupo de esas personas que estoy mencionando, hicieron ese insignia en oro y me la regalaron. Y esa es una de las posesiones más queridas que yo he guardado toda mi vida, porque me recuerda los compañeros héroes anónimos que han caído y los que han luchado. Y también quiero aprovechar, ya que estamos hablando de la actualidad, que si en la lucha aquella hubo héroes anónimos, en esta lucha actual que hoy se está llevando a cabo en la internet, en la radio, en programas como este, tienen héroes anónimos. Y hoy quiero mencionar a un héroe anónimo de nosotros, porque la cara de este programa somos Dionisio y yo. O sea que podíamos ser, entre comillas, los héroes del programa. Pero no se sabe que detrás de la cámara está el productor y director de este programa, que es el que, sin cobrar un centavo, pone todo su tiempo, pone sus equipos y nos filma, nos dirige y hace los programas. Y entre estos anónimos, como he dicho, repito, se encuentra nuestro director y nuestro productor, Luis Ramírez Catungo, que dedica su tiempo sin cobrar un centavo, usando sus equipos comprados con su dinero, a hacer posible que este programa salga a la luz cada semana o cada cierto tiempo. Catungo podría hablarse muchísimo de él, es un tipo que es escritor con varios libros, es un articulista brillantísimo y, sin embargo, en este programa no es un héroe, porque casi nadie espera al final para leer los créditos en el que aparece Catungo. Y por lo tanto yo quiero ante él descubrirme como lo hago ante los héroes anónimos de la lucha dura, porque esta lucha de hoy tiene también características especiales y hay héroes anónimos, y yo quiero que brindemos hoy a través de este programa un tributo de admiración y respeto a todos los héroes anónimos de la lucha anterior y de esta lucha. No, Aldo, como tú bien decías, existe mucho. Yo conozco hombres que han tenido cientos y pico de incursiones a Cuba, que nunca cayeron presos. Nadie los conoce. Y ellos van a las reuniones de la casa del preso, por ejemplo, y le dicen, ¿y tú dónde estabas preso? Y te dicen, no, en ningún lugar. ¿Cómo que en ningún lugar? No, yo soy de los que nunca me cogieron. Y son gente que nadie los conoce. A veces uno le dice, oye, creo que debes escribir, debes venir a nuestro programa, te queremos entrevistar. Y te dice, no. ¿Para qué? Ya yo hice lo que había que hacer cuando había que hacerlo. Si tengo que hacerlo de nuevo, lo haría si la salud me acompaña, pero es así, la humildad, vemos un derroche de humildad, de patriotismo, y hacia ello va nuestro respeto, porque es nuestro ejemplo. Y una cosa buena que ha tenido este largo exilio es que hemos podido, sobre todo los que somos un poco más jóvenes, conocer a hombres que en su momento lo dieron todo. Conocemos personas que sus hermanos murieron en combate, que le han matado a un hermano al lado de él en combate, otros que lo han matado en las mismas cárceles, los fusilados. Conocemos a esas personas, conocemos a los hijos, y eso es lo que quizás nos lleva a decir, ¿qué sucede ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué no vemos como se debería ver los movimientos opositores llevando su opinión a los vecinos, a la calle? Porque las necesidades en Cuba, las necesidades sociales, les toca a todo el mundo, porque son muy pocos los privilegiados. ¿Y por qué ese opositor no lleva ese mensaje al vecino? ¿Por qué las personas están dispuestos a seguir aguantando y pasando necesidades? ¿Por qué, Aldo? Y yo me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Existe dentro de la oposición algún programa social, algún programa político? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Chicos, yo sinceramente, yo creo que eso sería en materia de que los sociólogos estudiaran este cambio radical. Bueno, no radical, porque ha sido paulatino después de varias generaciones.
de la conducta del cubano de antes a la conducta del cubano de hoy. Pero son 53 años de lavado de cerebro, varias generaciones que se han criado con esto, y sobre todo, y esta es una opinión muy personal mía que puede que mucha gente no comparta, yo estimo que una de las cosas que más daño le ha hecho a la oposición cubana fue el que sucesivas administraciones norteamericanas acostumbraron a los opositores o a los disidentes o a quienes fueran a cobrar por luchar. Eso yo creo que ha sido uno de los peores daños que se le ha hecho a esta lucha. Porque antes jamás a nosotros se nos ocurrió que se podía cobrar ni un níquel por la lucha. Yo recuerdo que oye, cogíamos taxi, pues, alquilábamos carros y todo salía de nuestro dinero. Jamás nos ocurrió que hay que pagarme para que yo vaya a hacer alguna acción en contra de Fidel Castro ni nada de esto. Y esto ha sido el daño, y ahí lo tenemos con la serie de barbaridades que está cometiendo la actual oposición, entre comillas, que solo hace darle triunfo a la tiranía. Tal parece que están haciendo las cosas de acuerdo con la seguridad, sin querer decir que sean de la seguridad, pero es que son triunfos que le dan. Se sabe muy bien el nivel de represión que existe en Cuba. Ellos mismos lo dicen, que les toman las llamadas, que les leen los correos electrónicos, que los están filmando, que los persiguen. Bueno, ¿y por qué cometemos errores tan grandes? Bueno, hay una cosa importante. ¿Por qué cometemos esos errores a sabiendas? A sabiendas. Y hay una cosa, yo no voy a acusar a nadie, pero por ejemplo, vamos a hablar y decir con nombres propios, porque aquí hay que ser sincero y no se puede andar con rodeo. Marta Beatriz Roque Cabello, yo creo que es una persona inteligente, es una economista, fue profesora universitaria, y entonces Marta Beatriz o es muy bruta o está trabajando para el gobierno, porque ocurre este hecho significativo que cualquiera con dos dedos de frente lo ve. Marta Beatriz sabe perfectamente que todas las llamadas que entran a su casa están grabadas. Claro. Y lo sabe se lo han dicho muchas veces, además de varios años, en la mesa redonda de los castristas, le sacaron una pila de llamadas telefónicas que ella tenía, que ella tuvo con la correo electrónico, entonces, sabiendo videos, de todo. Ya, sabiendo que le están grabando y sabiendo que le están grabando conversaciones y le están grabando videos. ¿Por qué razón esta señora, cuando estaban en su huelga de hambre, que para mí desgraciadamente fue una obra de teatro, pero vamos a poner que lo tenían como una obra de teatro, pero ella podía haberle desbaratado al enemigo, o sea, al régimen, al supuesto enemigo, esta cosa? Así cuando la señora del huelguista que ellos estaban pidiendo la libertad, la llama y le dice: yo tengo que darles la noticia de que Jorge levantó la huelga de hambre ayer. Yo no lo puedo esconder porque yo quiero que las personas me levanten la huelga de hambre inmediatamente. Si Marta hubiera sido una mujer inteligente y quería destruirle los argumentos al gobierno, simplemente podía decir: oye, tu marido es un cobarde, un traidor y un sinvergüenza, porque tu marido nos prometió que él iba a estar en la huelga de hambre como nosotros hasta la muerte, que lo hicimos para lograr tu libertad. Claro. Y Antúnez se está muriendo, y yo me estoy muriendo, y muchos de nuestros compañeros se están muriendo, y tu esposo la ha suspendido así como así, o sea que él solo se puede calificar de cobarde o de traidor. Y ahora mismo yo voy a llamar a toda la otra gente para que suspenda la huelga y decir por qué la suspendimos, porque este señor nos traicionó o se rajó, y entonces el gobierno no hubiese tenido la posibilidad ninguna de desprestigiarlo como los ha desprestigiado. Claro. No, ella tuvo que salir con la misma cosa, porque no, que se calle, porque yo voy a ser la que voy a manejar esto, y voy a ser la que vaya a hablar con la prensa. Y entonces después, 3 días después, inventaron la cosa de que habían triunfado, cuando es una gran mentira. El protagonismo. Y eso solo lo que ha logrado es desprestigiar más a la oposición y darle un triunfo al gobierno. Qué casualidad que cada vez que esta gente hacen algo, le dan un triunfo al gobierno. ¿Por qué? Porque yo no sé. Hay gente que están criticando ahora porque el gobierno le estaba grabando y porque el gobierno le estaba filmando y todo. No, esa es la actitud de estos cobardes, claro, que eso lo hacen. Pero sabiendo eso, ¿por qué se prestan a estas mentiras para que después queden desprestigiados? Eso a mí me da mucho que pensar, porque
No es que, sí, el gobierno maneja, pero ahí hay cosas que son verdades. Esa voz que sale cuando están dando los aguacates no es de otra más nadie que de Marta Beatriz. Esa llamada telefónica es cierta y es real. Nada más, el simple hecho de esa llamada ya era para ese momento decir, bueno, se acabó la huelga y ya, punto. Entonces, pero ¿qué pasa? Había que hacer la huelga. ¿Por qué? Vamos a hablar vamos a hablar a calzón quitado. Vamos a decir la verdad. Se les estaba cayendo su número en el hit parade de la propaganda hacia el exterior. Después de la muerte de Cepero y de Osvaldo Payá Sardiña, los que estaban subiendo en el hit parade de la propaganda del exterior eran la Ayuda y la hija de Payá. Y estas personas, dirigidas por gente desde el exilio que cobran muy buenos granes, estaban perdiendo su puesto en el hit parade y había que hacer algo para volverlo a ganar. Y eso fue todo lo que hicieron. Ahí no había ningún patriotismo, ni había nada. Ahí había un simple interés en ganar popularidad, en que hablara más de ellos y sobre todo en seguir montando ese gran teatro que nosotros hemos venido denunciando desde hace meses. Meses y meses venimos denunciando y venimos diciéndolo y muchos nos critican, muchos nos han criticado, muchos nos han censurado, muchos se han puesto bravos con nosotros. Nosotros estamos sencillamente, donde quiera que haya un espacio, tratar de llegar a ese espacio y tratar de penetrar. Es lo que hemos tratado de hacer por años y decir esta verdad. Ya, gracias a Dios, van saliendo las realidades, van saliendo las verdades, como tú siempre dices, ir separando la paja del trigo, porque es necesario. Queridos amigos, creo que el tiempo ya se nos va y como siempre, que Dios bendiga a Cuba y para Cuba libertad. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba libertad.